Bueno, pues Canelo e Iñaki Arzate allá en Riad, en Arabia. ¿Qué tal la experiencia allá? Bien, lo que corresponde, fíjate, Charlie, a lo que corresponde el ambiente. No me conteste como concepto técnico del diccionario. No, la verdad. Bueno, te voy a decir, la verdad, chido. El ambiente, el calorcito, mucho calor. Pero en el tema del boxeo y el ambiente, pues yo creo que se vive más en Japón, ¿no? Por lo que es la efervescencia. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera estaba en la arena, Charlie. Sinceramente, eso hay que decirlo. 15% de la arena. Había ausencia de pasión en torno a ¿Era local? ¿Qué hora? La hora. ¿La de la pelea? Fue 6 de la mañana casi, ¿no? Sí, casi 5:30, 6. Sí, llegó Canelo 3 de la mañana, más o menos. Esto rompe un poquito con las dinámicas que hay. Fíjate que yo viajé a Japón a narrar la pelea del Cochulito Montiel contra Haseagua y eran las 10 de la mañana con la intención de que en Estados Unidos y en México se pudiera ver. Y sí cambia un poco el concepto. Pero les tengo que decir que en Japón la arena estaba completamente llena apoyando a Haseagua. Ahora, hasta que fue noqueado. ¿También el público nipón es muy callado? Sí, ¿no? Pero en el caso del Riad, de Riad en Arabia, creo que lo que les falta es pasión. Hemos tenido funciones muy buenas, Beterbiev y Bol pelearon ahí, y de verdad la gente no se anima, en silencio prácticamente. Bueno, cambiamos ese panorama después de Arabia para saltar justamente hacia Las Vegas, Nevada. Pasó mayo, junio, julio, agosto y caímos en septiembre. Un septiembre que hablaba de enfrentar a Terence Crawford, que ya había hecho un proceso completamente diferente. Mientras todo el mundo hablaba de cómo le va a ir con el peso, muy difícil, este tipo generó una estrategia para irse al Apex de la UFC en Las Vegas, donde estuvo encerrado trabajando y vivió sus mejores momentos en el traslado del físico. Ahí tuvo incluso en el Apex está la ciencia metida para tratar de ver el camino que iba a llevar en el físico, y la verdad que tengo que decir que Terence Crawford nos sorprende a todos. ¿Por qué? Porque salió cerebralmente a tratar de ganarle. Vi a un Saúl que fue en una pelea muy cerrada en los 6 primeros episodios, lo vi ganar los 3 primeros, creo que él estaba con cierta tendencia a pegar, a mandar volados, a tratar de encerrarlo, y un Terence Crawford que lo estuvo moviendo. El ritmo, después del tercer episodio, lo empezó a marcar justamente Terence Crawford. Y también más cómodo Saúl, ¿no? Regresó a Las Vegas, regresó a su casa donde se ha desarrollado la mayoría de su última etapa como boxeador profesional, intentando ganar el centro de este campo de batalla, pero se encuentra después del quinto, sexto episodio a un Terence Crawford que contragolpeaba bien, que no dejaba también de ir hacia el frente, y un tipo muy inteligente castigando tanto arriba como abajo, con un boxeo bastante incómodo para Saúl Álvarez, que igual pasó lo mismo, no supo cerrar tanto los ángulos al momento de que se enfrascan en el cuerpo a cuerpo, cara a cara. De repente Terence Crawford salió súper respondón, y ya la segunda mitad, a mi peculiar punto de vista, prácticamente toda se la lleva Terence Crawford. Sí, prácticamente habrá 1 o 2 episodios para Saúl, pero realmente un Terence Crawford que tomó, creo que lo que más le trabajó a Saúl fue romperle el ritmo de ataque. Cuando Saúl era el del boxeador de tener un ritmo semilento que le convenía arriba del cuadrilátero, Crawford empezó a hacer esto, se le paraba a generar unas rachas de 4 o 5 golpes, y Saúl ya no empezaba a tener respuesta. Y los contragolpes, Charlie, exactamente, que fueron fundamentales durante esta pelea. Y un Terence Crawford que para su servidor en algún instante lo llevé a la polémica. Le dije, ¿cómo vas a tomar una pelea para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez? Él dijo que era imposible y se suscitó el pasado mes de septiembre. Y en esta pelea, con lo que es el reflejo de Terence Crawford, que ya lo había dejado muy claro contra Errol Spence Jr., dominando en los pesos superligeros, esa clase maestra que dio Terence Crawford también en Las Vegas, y ahora llevándola a un nivel más importante, como fueron las 168 libras, donde es cierto, lo supo trabajar en el peso, la velocidad, la distancia, y un Buddy McGear, que mis respetos, porque lo trabajó con un Lester Martínez, que también estuvo en esa preparación, lo trabajó también a la distancia con un Conor Benn, que posteriormente tuvo actividad, es decir, un Terence Crawford que fue dominando las 160, que no peleó, pero la fue dominando con rivales de 160 y después 168. Sí, Big Mac tuvo un gran trabajo, sin duda, con Terence Crawford. Saúl sabía perfectamente que estaba en una situación compleja. En la última parte le cuesta cerrar los episodios. Fíjense que donde yo estaba teniendo la transmisión era la esquina justamente de Saúl, y siempre lo veía caminar de frente. Y hay momentos en donde le veo que ya su regreso le costaba trabajo, le costaba recuperarse. Creo que le gana en el ritmo, y ahí es donde le gana cerebralmente la partida. Y también creo que nunca Saúl había enfrentado, de no ser Golovkin en la categoría de las 168 libras, había enfrentado un jab de ese calibre, y este fue mucho mejor en todos los sentidos. Ahora, Crawford tuvo un año para subir de peso, para subir más, ¿no? Ajá, sí. Poquito, por lo menos un año, digamos, y Saúl Álvarez estaba en el peso donde él estaba acostumbrado a boxear, o sea, fíjate que hay cosas que empiezan a aparecer entre líneas, y dicen que Terence Crawford
camina, o sea, normalmente sin entrenar boxeo o en su recuperación. Está en ese peso, ¿no? En ese peso. Entonces él decía, si yo me castigo para bajar, me voy a equivocar. Lo que tengo que hacer es trabajar mi físico para mantenerme en esto, en esta categoría, en las 168 libras, y poder soportar el golpeo de Canelo. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, y eso sí lo he puesto un poquito en estos especiales que hemos tenido, es ver que debieron de haber tenido una reacción más amplia en la esquina de Saúl Canelo Álvarez. Me pareció que hubo momentos en que la pelea necesitaba ir a algo más y estaba esperanzado y Reynoso en que lo pudiera hacer Saúl, pero no, le decía, tienes que abrir la pelea para tratar de ganarla. Creo que para este tipo de boxeadores no solo hay que ser muy cerebral, hay que abrir el combate y tomar mayores riesgos. Y agregaría, Charlie, de las veces que hemos estado en el campamento, que nos han dado la posibilidad de ver los sparrings, parte fueron, yo creo que el 80-90%, los mismos sparrings que han sido en las preparaciones anteriores. Que si lo llevamos al reflejo con Terence Crawford, sinceramente no tienen ese punto para poder, obviamente, ir alineando lo que es la estrategia. Solamente el que se agregó, hay que recordarlo, fue Jaron Ennis. Por el tema de la velocidad, querían un 154 natural, pero no fue suficiente para, obviamente, tener una estrategia A, B, C y D. Yo lo que creo es que la planeación fue mala, no fue una muy buena planeación del combate, porque seguramente en el entender de Eddie, en el entender de Saúl, la pegada y los golpeos de Saúl eran fundamentales para bajar la estamina de Terence Crawford, pero eso no pasó. Cada vez el marcaje tan cercano que tenía Terence Crawford, no solo para la defensa, muy buena defensa de manos que tenía, sino para cortarle el terreno, Saúl necesita espacio para atacar, y cuando lo tenía tan cerca no podía evolucionar con los mejores impactos, por ejemplo ese que le mete a Jaime Munguía, ese upper, ese volado de izquierda que le mete a Berlanga, ¿no? Ese upper también que una derecha por encima de su guardia a Charlo, es decir, no tuvo esos espacios Saúl, y cuando necesitas eso, pues necesitas un paso para atrás para poder ir y regresar. Fue el golpeo a las zonas blandas en el caso contra Golovkin también, ¿no? Claro. La manera en la que castigó la parte media del cuerpo. Y que tuvo ese atrevimiento de abrir la pelea. Y Así aquí es. no la abrió. Él seguía siendo un poco más cuidadoso porque seguramente estaba administrando los episodios, y en el 11 y 12 se ve claramente que Saúl ya no se encuentra en el mejor momento. Every fighter knows this moment will come. We just never know when. Sport gave me everything. I fought for my family. I fought for my city. I fought for the kid I used to be, the one who had nothing but a dream and a pair of gloves. And I did it all my way. Cannot be overstated. I gave this sport every breath I had, every scar, every triumph, every ounce of my heart. And new Ring Magazine, an undisputed super middleweight champion of the world. And I've made peace with what's next. And now, it's time. Thank you. Y la verdad es que nos deja sorprendido este anuncio por parte de Terence Crawford cuando anuncia prácticamente su retiro. Y no es una cosa menor, realmente pensamos por algún momento que iba a ser un mensajito de texto llevado a sus redes. No, es prácticamente el adiós. Se ve que lo ha razonado, las negativas del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, de incluso de la Asociación Mundial de Boxeo, señalando ciertas irregularidades, le habla la posibilidad a Terence Crawford de solo decir adiós. Así que prácticamente se va y rompe la ecuación de la categoría de los supermedianos, es decir, camino libre para Saúl Canelo Álvarez. ¿Cómo lo ven? A mí me deja sorprendido este proceso que vive ya Terence Crawford. Pensábamos que vendría la revancha, yo me agitaba las manitas como pingüino pensando justamente que vendría esta revancha. No habrá revancha y Canelo tiene un camino bien fácil. Una revancha en la que se pudo haber llevado por lo menos 50 millones de dólares, pero se va en lo más alto de su carrera. Imagínense un hombre que ha triunfado en 5 diferentes divisiones. Qué manera de hacerlo. La última exhibición contra Saúl Álvarez fue impresionante. Yo me quedaría con que Terence Crawford se va en lo más alto y simplemente felicitaciones. Y aquí el más suertudo fue Saúl Álvarez.
¿Y qué tan analítico es Terence Crawford, que estando en Dubái hace este anuncio cuando está como uno de los invitados de IVA allá en el torneo que se estaba realizando? Es decir, todo lo tenía muy bien planificado. ¿Y ahora qué vendrá para Canelo? ¿Qué vendrá para Terence Crawford? Me dicen que podría estar con TKO dentro de esta liga apoyando a Turkialach. Y mucha atención, por algún momento pensábamos que la bolsa era impagable y resultó eso. $100 millones lo que pedía justamente. Yo creo que cuando se sentó con el jeque, que dicen que ha pegado un coraje con el adiós Terence Crawford, dijo, ese dinero no te lo doy, adiós, dile adiós al boxeo. Y en ese momento tomó la decisión de decir adiós. Así que nosotros hacemos una pausa. El Crawford Canelo 2 no lo veremos nunca más.